Carta a los Hebreos, un sermón que escribe a una congregación muy probablemente cerca de Roma. Y este autor escribe esta carta, que es un sermón para exhortar a estos cristianos que han estado pasando por momentos difíciles, que muchos de ellos están desanimados por causa de la persecución, que algunos de ellos han considerado incluso abandonar a Jesús y volver atrás. Y muchos de ellos están viviendo una vida inconsistente con su fe. Y el autor les escribe esta carta que él llama una breve palabra de exhortación, para animarles y exhortarles a permanecer fieles y leales a Jesús, quien es el Hijo exaltado, la imagen misma del resplandor de su gloria. Él es el autor de su salvación. Y lo que hace este autor es dividir esta carta en 4 secciones y comparar a Jesús en cada una de estas 4 secciones con alguna institución del judaísmo. Verás, este autor es judío y es un cristiano que se ha convertido y también escribe a una congregación donde mayormente eran judíos que se habían convertido en cristianos, y por eso hay tanto uso del Antiguo Testamento en la carta a los Hebreos. Está este autor mostrando lo siguiente: que la historia del Antiguo Testamento y de la Biblia es la historia de la salvación, y que toda esta historia conecta con Jesús. Por eso el tema de todo este sermón, esta carta, es el siguiente: Dios ha hablado. Dios ha hablado de muchas maneras. Lo hizo a través de los padres, de los profetas en el Antiguo Testamento, pero en estos días finales nos habla por medio del Hijo. Es decir, Dios se ha revelado, pero su palabra final, la revelación final, es Jesús. No porque desde que vino Jesús Dios ha dejado de hablar, sino porque la revelación más importante, la gran revelación, es Jesús. La palabra final de Dios es Jesús. Así que por eso el argumento del autor es que Jesús es superior a los ángeles, y es superior incluso a Moisés y a Josué, y es superior incluso a los sacerdotes, e incluso es un sacrificio superior. Todo lo que Dios tiene que decirnos lo ha dicho por medio de Jesús. Y ese es el argumento de esta carta. Y por lo tanto no hay una posición estática en la vida cristiana. O estoy acercándome a Jesús o me estoy alejando de Jesús. Entonces, en la primera parte, el autor de Hebreos compara a Jesús con los ángeles, y la razón es la siguiente. 2 razones principales. Una ya la vimos y hoy la veremos en esta noche. La primera, los judíos creían que los intermediarios que entregaron la ley a Moisés y al pueblo de Israel fueron ángeles. Ellos fueron los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y por lo tanto, los ángeles habían tenido un papel importante en esta revelación de Dios cuando Dios entregó la ley. Pues Jesús es aún superior a los ángeles, porque Dios nunca jamás ha llamado a un ángel como a Jesús, el Hijo exaltado, que está en la posición de mayor honor, que es el primogénito, que es Dios hecho carne. Así que Jesús es superior a los ángeles, y por lo tanto, si el pueblo de Israel tenía que poner atención a la revelación que Dios dio por medio de ángeles, pues ahora mucho más a la revelación que Dios ha dado por medio del Hijo. Entonces, esa es como la primera parte de por qué es importante entender que Jesús es superior a los ángeles. Ahora, en la segunda parte, en el capítulo 2, es interesante porque el autor dice que Jesús es superior a los ángeles y está exaltado por encima de los ángeles, pero ahora dice que este Hijo exaltado, por un momento, se hizo menor que los ángeles en su encarnación. Entonces, ¿por qué no oramos? Sé que de pronto dice el verso 5:
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Sé que ninguno de nosotros se levantó en la mañana preguntándose, ¿a quién sujetó Dios el mundo venidero? ¿A los ángeles o a Jesús? No es nuestro contexto, ¿verdad? No nos levantamos pensando esto. Pero el día de hoy veremos cómo esta carta que escribe este autor a esta iglesia tiene que ver con nosotros. Y lo que hoy veremos en estos versículos es realmente la siguiente verdad: que Dios, por medio de Jesús, ha llevado a cabo una operación de rescate y Dios nos ha dado libertad de la esclavitud. Entonces, ¿oramos? ¿Me acompañas? Señor, gracias por permitirnos acercarnos esta noche a tu palabra. Gracias por ser tan bueno. Permítenos meditar, Señor, en tu palabra y ayúdanos a conectar con este texto y transfórmanos. Te lo rogamos, por favor, en tu nombre. Amén. Así que Jesús es el Hijo exaltado, es superior a los ángeles. Y por lo tanto, si cuando Dios dio su ley por medio de ángeles, era importante escuchar a la voz de Dios, y hubo quienes fueron ingratos y rebeldes, y Dios tuvo que traer una disciplina a ellos porque se resistieron a la voluntad y a la revelación de Dios. El autor de Hebreos nos dijo la semana pasada, pues así nosotros también corremos el peligro de perder el rumbo si dejamos de estar atentos al mensaje de salvación que hemos recibido por medio de Jesús. Así que el argumento ahora continúa. Jesús es superior a los ángeles, dice el verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste a sus pies. Así que digamos que el autor de Hebreos dice, el Hijo exaltado de Dios está por encima de los ángeles, pero hubo un momento en la historia que por un propósito específico, Dios permitió que este Hijo fuera un poco menor que los ángeles. Y este es el propósito de por qué nos está contando esta historia. Nos está diciendo que el Hijo exaltado, Jesús, todas las cosas están por debajo de sus pies. Entonces, bueno, verso 5. Vamos a tratar de desenmarañar este texto. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Okay, aquí hay algo muy importante que explicar simplemente para entender lo que el autor está diciendo. ¿Qué es esto de que el mundo no está sujeto, el mundo venidero, a los ángeles? Okay. En la Biblia y en el judaísmo antiguo se creía lo siguiente. La Biblia enseña lo siguiente, que Dios, creó este mundo, pero de alguna manera, dice la tradición del antiguo judaísmo, Dios había puesto seres angelicales sobre las naciones. ¿De dónde venía esta creencia que tenían los judíos? Bueno, en Deuteronomio 32, 8, dice así, déjenme leerles Deuteronomio 32, 8. Es parte de un poema que está en el libro de la ley y dice así. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de su pueblo según el número de los hijos de Israel. Pero hay algunas versiones en donde esta idea de establecer los límites del pueblo según el número de los hijos de Israel, algunas versiones distintas dicen seres angelicales. Entonces había una idea dentro del judaísmo antiguo que Dios había puesto los límites de las naciones y había encargado a seres angelicales esas regiones. Pero aparte de esa creencia en el judaísmo antiguo, la Biblia enseña que detrás de los poderes humanos también hay poderes de seres angelicales malignos. Por ejemplo, en el libro de Daniel,
aparecen ciertos ángeles. ¿Qué cuenta el Salmo 8? Cuenta la historia de la creación de las personas, de los seres humanos. Dios hizo todas las cosas, nos cuenta Génesis. Dios, que es la fuente de todo bien, la fuente de todo lo que es bueno, Dios crea este mundo y le da un propósito y un orden y una dirección. Vemos a Dios creando todas las cosas. Pero entonces, en el capítulo 1 vemos a Dios creando a la corona de su creación, que es el ser humano. Y lo crea de una forma distinta. Este ser humano, que es parte de la creación, está hecho de la tierra, pero tiene algo del creador trascendente en él, porque también es aliento divino. Dios lo crea a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? Significa que fuimos creados para representar a Dios. Y específicamente, ser creado a imagen de Dios tiene que ver con un rol que Dios le ha asignado al ser humano en la tierra. Inmediatamente en Génesis capítulo 1, lo primero que dice es que Dios creó el hombre a su imagen para la siguiente tarea: para señorear en la tierra. Ser creado a imagen de Dios está relacionado con su propósito en el mundo. El propósito del ser humano es gobernar el mundo bajo la autoridad de Dios y representando a Dios en el mundo. Esa es la historia que nos narra Génesis, su propósito. El propósito del ser humano en la tierra es gobernar. Pero ¿cómo debe gobernar el ser humano? Pues en el capítulo 2 nos dice que Dios puso a Adán en un jardín a cultivarlo y a cuidarlo. La tarea del hombre era tomar todo lo bueno que Dios se había dado en el mundo y dirigir el mundo, gobernarlo en el nombre de Dios. Digamos que producir en base a todo lo que Dios había creado, a todo el potencial de estas semillas y estos seres que Dios puso en el mundo para darle forma y dirección. Eso es lo que Dios había puesto en el hombre, un mandato de ejercer autoridad al cultivar la tierra y protegerla y cuidarla. Los teólogos llaman a esto el mandato cultural. Pero en el capítulo 3 vemos que este ser humano que ha recibido un privilegio sin igual, representar a Dios en el mundo y gobernar la tierra en el nombre de Dios, tomó una decisión. En lugar de sujetarse a la voluntad de su Creador y representar a Dios y gobernar el mundo bajo la definición de Dios de lo que es bueno y malo, lo que hace el ser humano es creer la mentira de la serpiente y tratar de gobernar bajo su propia definición de lo que es bueno y malo. Querer ser como Dios, quien define lo que es bueno y malo. Y entonces lo que nos cuenta Génesis 3 es que entró la muerte y el sufrimiento y el dolor y la maldición en el mundo. El buen mundo de Dios sujeto a maldición, pecado, sufrimiento y muerte. Y el ser humano, entonces, en lugar de gobernar en el nombre de Dios, lo que hace es explotar a su prójimo, de redefinir constantemente lo que está bien y lo que está mal a su propio provecho. Y es una historia de crueldad, imperios sanguinarios y violentos, y los seres humanos explotando a otros seres humanos a su propio beneficio. El gobierno del egoísmo y el orgullo. La historia humana. Es la historia humana. Así que el Salmo 8 nos cuenta esta historia del propósito de Dios para el hombre, pero luego volteamos a ver al mundo y en lugar de ver este propósito del ser humano representando a Dios, lo que vemos es sufrimiento, dolor, esclavitud, orgullo dominando la vida de los hombres. Esta es la historia que cuenta la Biblia. Pero el autor de Hebreos hace algo impresionante. El autor de Hebreos
aplica el Salmo 8 a Jesús. Por eso este pasaje es una historia de salvación. Es la historia de la salvación, la operación de rescate. Jesús se hizo hombre. El Hijo exaltado, a quien están sujetas todas las cosas, quien es superior a los ángeles, por un tiempo se hizo menor a los ángeles. Ahora vamos a ver por qué. Pero el autor de Hebreos ve en Jesús al representante de la humanidad. Y Jesús cumplió lo que ninguno de nosotros podía hacer. Entonces, ahora Jesús es este hombre que fue hecho, dice el verso 7, poco menor que los ángeles, pero ha sido coronado de gloria y de honra, y que ha sido puesto sobre todas las obras de las manos de Dios, y que todo le está sujeto bajo sus pies. Este es Jesús. Así que Cristo, poco menor que los ángeles, encarnación, pero que ahora ha sido coronado de gloria y de honra, y todo está sujeto a sus pies. El autor ve un cumplimiento en Cristo, el representante de la humanidad, quien se identificó con nosotros como una humanidad quebrantada y caída, pero nunca pecó y venció. Y Dios lo ha coronado de honra y de gloria. Pero luego, en el verso 8, es chistoso, el autor dice lo siguiente: esto es lo que vemos y lo que no vemos el día de hoy. Entonces, ¿notas el hilo de argumentos? Jesús está exaltado por sobre todos. Es más, Dios lo ha coronado de gloria y de honra, y todas las cosas están puestas bajo sus pies, aunque por un tiempo se hizo poco menor que los ángeles en la encarnación. Pero dice el verso 8: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. No existe una sola cosa en el universo que no está sujeto a la autoridad de Cristo. La autoridad del Hijo de Dios es universal. Su autoridad es universal. Él es el Hijo exaltado. Pablo dice en Filipenses de Jesús que se hizo hombre. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó la condición de un siervo. Y estando en condición de siervo, en condición de, se hizo hombre. Dice que se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Pero porque obedeció, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, un título que es sobre cualquier otro título: Señor, para que toda rodilla y toda rodilla se doble y toda lengua confiese: Jesús es el Señor. Su autoridad es universal. Pero en este mismo versículo dice: vemos que Dios ha coronado de gloria y de honra a Jesús. Esto lo vemos. Pero luego viene un pero. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Parece una contradicción, ¿verdad? Todo está sujeto a Jesús, pero todavía no vemos que todo esté sujeto a Jesús. ¿Okay? ¿Qué es esto? Okay. Imagínate que eres un miembro de esta congregación. ¿Has estado sufriendo persecución? ¿Estás viendo cómo estos poderes malignos a través del Imperio Romano, recuerdas lo que vimos hace unos momentos atrás, se oponen a la voluntad de Dios y persiguen a la iglesia y buscan su destrucción? Esta iglesia probablemente enfrentó una de las persecuciones más terribles, la de Nerón, que fue local, no fue universal como la de Diocleciano, pero fue muy cruel. Están sufriendo por causa del evangelio. Y entonces surge esta pregunta: si Cristo ha sido exaltado y coronado de gloria y de honra, y Jesús es la cabeza de la iglesia predica al Cristo Señor glorioso, victorioso, ¿por qué estos poderes malignos se oponen a la voluntad de Dios y parecen triunfar contra la iglesia al perseguirla y casi aplastarla? ¿Okay? Sería el equivalente a: ¿por qué si Jesús venció el pecado parece tan difícil vivir
para Dios? ¿Por qué experimento esta clase de tentaciones? ¿Por qué Dios permite cierto sufrimiento el día de hoy si Jesús ha vencido? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Quizás es lo que se estaban preguntando estos cristianos. Entonces el autor de Hebreos contesta, sí, la autoridad de Cristo es una realidad, es universal. Pero esta es una realidad que todavía no podemos ver, sino que el día de hoy proclamamos por fe. Esto es la famosa tensión que aparece en todo el Nuevo Testamento llamado el ya, pero todavía no. Hoy hay muchos conceptos un poco complicados, pero déjenme detenerme un momento y tratar de explicar esto. Los judíos creían que el mundo se dividía en dos eras, ¿ok? El presente siglo, la presente era, y el siglo venidero, o el mundo venidero. ¿Recuerdas lo que leímos? O la era venidera, ¿ok? Y ellos creían, ok, presente siglo es este siglo en el que hay pecado, sufrimiento, dolor. Israel ha fracasado en su llamado a obedecer a Dios y la humanidad está llena de idolatría y pecado. Pero viene el día cuando Dios vendrá a reinar en este mundo por medio del Mesías. Destruirá a todos los enemigos, sanará a las naciones de su injusticia, restaurará a Israel y pondrá su reino en la tierra. Eso será cuando venga el reino venidero. Pues llegó Jesús. Jesús dijo, el reino está aquí, arrepiéntanse. Pero no hubo fuegos artificiales. Jesús no sacó a patadas a Roma, sino que Jesús permitió que sus enemigos acabaran con su vida. Pero a través de su muerte y su resurrección, Jesús venció al mal detrás de Roma o Babilonia o Egipto o cualquier ser humano egoísta. El pecado y el diablo. Es lo que vamos a ver más adelante. Al resucitar venció y quebrantó ese poder. Así que el reino de Cristo está inaugurado en verdad. Es una realidad. Pero entonces los autores del Nuevo Testamento empezaron a ver lo siguiente. No es que no solamente hay un siglo actual, una presente era y un siglo venidero, sino que algo sucedió cuando Jesús entró en la historia. Vamos a ponerlo así. El siglo venidero ha colisionado con el presente siglo. De manera que el reino está inaugurado, pero no ha llegado a su consumación. Todavía lo esperamos. Y eso es lo que les está diciendo. La autoridad de Cristo es real, es universal, pero hoy la vemos por fe, esperando un día que esa realidad sea consumada cuando Jesús regrese y establezca un reino de justicia por los siglos de los siglos. Así que dice entonces, esto es lo que vemos, pero no vemos. Esta es la realidad del reino. Pero no obstante, es una realidad que solo vemos por fe en este momento, pero su impacto final será en la consumación. Pero entonces, mira lo que hace tan hermoso el autor de Hebreos. ¿Okay? Vamos a volver a leer el 8. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero mira esto, mira lo importante que es esto. Pero todavía, dice, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No lo vemos eso todavía, solo por fe. Pero entonces, ¿qué es lo que sí vemos? Mira el verso 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Notaste esto? Ok. Definitivo, la autoridad de Cristo es universal, pero todavía no vemos la consumación de esa realidad.
Pero este es el ánimo para esta iglesia que está siendo perseguida y está sufriendo. Y ese es el ánimo para nosotros, ese es el consuelo. No vemos eso en su consumación, pero hay alguien a quien sí vemos, a Jesús. Y sí vemos que ha sido coronado de gloria y de honra. La pregunta es, ¿cómo fue coronado de gloria y de honra? Pues mira, esto es glorioso. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, este pasaje, este pequeño pasaje que habla de la autoridad de Cristo es universal. Todo le está sujeto bajo sus pies. Jesús ha quebrantado el poder de estos seres malignos detrás, que operan detrás del egoísmo y el orgullo de los seres humanos. El reino de Dios ha sido inaugurado por medio de Jesús, pero todavía no vemos esa realidad en el presente, solo por fe. Pero lo que en el presente sí vemos es a Jesús, que en verdad fue coronado de gloria y de honra. Pero la manera en la que fue coronado de gloria y de honra fue de la siguiente manera: cuando se identificó con nosotros y sufrió por nosotros. Fue coronado de gloria y de honra al gustar la muerte por todos nosotros. Y entonces ahora el autor va a poner nuestros ojos en la encarnación y el sufrimiento de Jesús como una fuente de exhortación y consuelo para nosotros. Dios designó el sufrimiento de Jesús. Mira lo que dice el versículo número 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía. Esto puede ser interpretado o traducido como porque era necesario o era benéfico a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Okay. Pregunta: ¿de quién son todas las cosas y por quién subsisten todas las cosas? Por Dios. ¿Okay? Así que convenía a Dios que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A partir de este momento el autor nos va a hablar de la encarnación de Jesús y nos va a explicar por qué fue necesario que Jesús fuera encarnado, aquel que ha sido coronado de honra y de gloria. ¿Okay? Dios ha llevado una operación de rescate por medio del sufrimiento de su Hijo. Jesús se identificó con nuestra humanidad quebrantada para sufrir por nosotros, para llevar muchos hijos a la gloria. ¿A qué gloria? Pues esto significa dos cosas. A la gloria significa el cielo, llevarnos a la gloria del reino celestial. Pero en este pasaje, ¿dónde aparece la palabra gloria? En el Salmo 8. ¿Recuerdas cuál fue el propósito del hombre? Lo hizo poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esto es lo increíble. La operación de rescate consistía en lo siguiente: que el Hijo de Dios viniera a este mundo, se identificara con nuestra humanidad rota y quebrantada por el pecado, sufriera por nosotros, gustó la muerte por nosotros y resucitó para hacer lo siguiente: para rescatar a una humanidad y transformarla en una nueva humanidad, transformarlas en nuevas personas. No solo perdonar nuestros pecados, abrirnos el camino a Dios y al reino celestial, sino que nosotros podamos ser transformados para ser verdaderamente para lo que fuimos creados, para honrar y glorificar a Dios. Es increíble. El plan de salvación es transformarnos en lo que siempre debimos ser: redimidos, rescatados, salvados por Dios,
para que verdaderamente podamos amar a Dios y honrar a Dios y disfrutar de Él para siempre y de su reino. Entonces la salvación no solo tiene que ver con irte al cielo. La salvación tiene que ver con que Dios envió a Jesús para hacerse como tú y como yo, identificarse con nuestra humanidad, pero sin pecado, para que nos pudiera rescatar y hacer libres de nosotros mismos. Y entonces hoy podamos ser libres para vivir para Dios y para ser nuevas personas, completamente nuevos. Por eso una de las palabras que usa el Nuevo Testamento para hablar, o una de las frases que usa el Nuevo Testamento para hablar de la salvación es un nuevo nacimiento. O Pablo también dice que aquellos que están en Cristo son una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso tiene que ver con nosotros e incluso con el mundo. Esta operación de rescate por medio de Jesús es rescatarnos para hacernos completamente nuevos. Así que este pedacito está contando la historia de la salvación. Esto es lo que podemos ver. Todavía no podemos ver esta autoridad universal de Cristo, aunque es una realidad. La miramos por fe. Pero lo que sí vemos es lo que Dios hizo por medio de Jesús para rescatarnos y hacernos nuevos. Gustó la muerte por nosotros. Así que dice el verso 10, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y qué significa esto de perfeccionar? No significa que Jesús era imperfecto. La palabra perfección en este contexto tiene que ver más bien con hacer completo. Es decir, podríamos traducirlo así, con finalizar completamente la operación de rescate. Dios planeó el sufrimiento de Jesús porque era parte de llevar a cabo el plan completo para rescatarnos. Era necesario y conveniente que el Hijo de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Ahora vamos a ver más adelante por qué. La razón, porque a través de su muerte Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Por eso era necesario, era idóneo, era necesario para que pudiéramos ser verdaderamente rescatados y convertirnos en nuevas personas. Era necesario que Él fuera perfeccionado por medio del sufrimiento. Entonces, no está diciendo que por medio del sufrimiento es que podemos expiar nuestros pecados. Tengo que sufrir para entonces ser expiado del pecado. No, aquí sufrimiento tiene que ver con Jesús. Él sufrió por nosotros. Él hizo lo que era imposible para nosotros hacer. Él sufrió y gustó la muerte por nosotros. ¿Okay? Y entonces, ¿en quién se ha convertido Jesús? En el autor de la salvación. ¿Okay? Mantén esa idea, por favor. Él es el autor de nuestra salvación. Simplemente significa el pionero, el que abrió el camino. ¿Hacia qué? A una nueva humanidad restaurada a gloria. Nuevas personas transformadas para poder amar y obedecer a Dios. ¿Okay? Ahora, estos versos que vienen son versos del Antiguo Testamento que están relacionados con la encarnación y el sufrimiento de Jesús y cómo Él se ha identificado con nosotros. Entonces dice el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Esto significa de una misma fuente o de un mismo origen. Lo único que quiere decir es que Jesús, al hacerse humano, compartió un origen humano con todos nosotros. Se hizo como nosotros. Por eso, inmediatamente dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y mira estas tres citas que no tenemos el tiempo para revisarlas, pero por favor, cuando llegues a casa, vea esos pasajes en el Antiguo Testamento y vas a descubrir muchas cosas muy bellas de Jesús. Pero el primer texto, el primero y el segundo, tiene que ver con el Salmo 22. Dice,
Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Es el Salmo 22. Es un salmo que el día de hoy entendemos que es un salmo que habla de Cristo. Los autores del Nuevo Testamento lo citan hablando de Cristo. Es un salmo que habla del sufrimiento de Jesús en la cruz. Si alguna vez te has preguntado cómo vio Jesús su crucifixión, lee el Salmo 22. Es un salmo que habla de un hombre que está sufriendo injustamente en manos de pecadores, que describe vívidamente la crucifixión y dice que su corazón se derritió como cera. Jesús dice: fuertes toros de Basán me rodearon, cuadrillas de maleantes. Describe lo que él sintió en la cruz y describe incluso lo que decían, que otros decían de él: el nombre de Dios invoca, pues sálvele él, pues en él confía. Dice: horadaron mis manos y mis pies, todos mis huesos se descoyuntaron. Es este siervo justo que sufre injustamente por causa de estos hombres perversos, pero que al final dice que Dios lo vindicó, que Dios lo rescató y que por lo tanto confiará en Dios y contará esto a sus hermanos. Entonces, simplemente esto es lo que está diciendo. En la encarnación Jesús vino a sufrir por nosotros y hoy nos cuenta su historia, nos considera sus hermanos y Él sufrió por nosotros y sufrió en nuestro lugar. Y luego este otro pasaje dice: y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es un pasaje en Isaías donde también se habla del sufrimiento injusto de un hombre justo. Pero en toda la profecía de Isaías, Dios le dijo a Isaías que le pusiera nombres a sus hijos que tenían que ver con la profecía de juicio y salvación que vendría sobre el pueblo de Dios. Así que los nombres de sus hijos eran oráculos. Cuando cada vez que pronunciabas los nombres de los hijos de Isaías, tenían que ver con lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Dios. Entonces creo que esto es lo que significa, dice un comentarista bíblico, y me parece interesante. La iglesia son los hijos que Dios le ha dado. Y nosotros, cuando nuestra vida es vista, es un testimonio de la encarnación y el sufrimiento de Jesús en favor de la humanidad, en favor de nosotros. Entonces, simplemente todos estos textos sirven para hablar de cómo Dios se identificó con nosotros por medio de Jesús. Se identificó con nuestro sufrimiento y dolor y pecado, aunque nunca pecó. Y Él llevó nuestro pecado y nuestra injusticia a la cruz. Entonces el pasaje termina así. Así que, ¿por qué era necesaria la encarnación? Pues por lo siguiente: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué hizo Jesús? Rescatarnos de la muerte, la esclavitud y el engaño. Ese es el engaño de la serpiente, del Satanás, desde el principio. El engaño de: si Dios te amara, eso fue lo que le dijo, con que Dios ha dicho, si realmente Dios te amara y fuera tan bueno. Y el engaño de que el ser humano iba a llegar a ser como Dios, aunque Dios ya le había hecho como Él, ¿verdad? No un Dios, sino como Dios. Y este engaño de tratar de definir como Dios lo que está bien y está mal. El engaño de ser quien tiene su propio destino en sus propias manos, el dueño de su propia vida. Eso trajo muerte y destrucción y sufrimiento. Ese es el engaño de
lo más importante es mi felicidad. No importa cómo lo consiga, pero lo más importante soy yo. Yo soy el centro. Esa historia es la historia humana, una historia de sufrimiento, desastre y miseria. Hay una canción, es una canción en inglés que se llama así: en palabras de Satanás, ¿por qué habría de decirte la verdad? Es una canción muy interesante, solo es una canción, pero me pareció muy interesante la letra. Creo que captura la esencia de esta realidad de vivir bajo la esclavitud, temor a la muerte y bajo el engaño del pecado y Satanás. Déjame leerte algunos versos de esta canción. He estado aquí desde el principio. Sé exactamente cómo operas. Sé todos tus antojos. Sé lo que te hace enloquecer. He estado mintiéndote desde el principio, solo para hacerte participar en mi rebelión infinita contra el Padre Dios. Odio todo lo que Él es y te hago odiarlo también. Hacer que lo odies con tus acciones es tan fácil para mí hacer, porque te gusta. El pecado se siente bien para el ego, lo amas. Y todo el tiempo te estoy mintiendo. Como mi pequeña marioneta perfecta, eres mi robot favorito. Y hay una mentira que funciona para todos, apelando a tu forma humana de ser, y lo uso todo en tu contra para evitar que tus ojos vean más allá de la vida que estás viviendo, pasado el momento en el que estás más allá del placer de tu pecado. Te diré que millones de años atrás explotó un accidente y tú eres el resultado de este desconocido cósmico sin un propósito real, creado sin intención real. La razón de tu vida es solo una coincidencia. Entonces, todo lo que queda es lo que puedas ganar. Cualquier significado que le atribuyas a tus días, tú decides. O el cigarrillo que fumas, ahogado en tu lujuria, te embriagaré de orgullo, tan profundamente girando en mi sistema que no verás la luz. No importa que te estoy ahogando, te sigo engañando. O te diré, hay un cielo, pero muchas maneras de entrar. Te mantiene tan confundido que te mantienes unido a tu pecado. Te digo que hay muchas formas para llegar al mismo Dios. Te haré pensar que tienes espiritualidad, pero en realidad es solo alquimia emocional. O la vanidad de la autoidolatría. Nunca te dejaré ver que lo que produce es hedonismo. Y es el himno de esta generación. Vamos, bébelo, escúrrelo, fuma, trágalo, mastica mi ilusión de libertad hasta que la vomites. Pero yo no te digo acerca del Dios del cielo, quien te ama, quien te anhela. No te digo sobre la libertad del perdón y la verdad. ¿Por qué debería decirte? Porque iba a decirte la verdad. Esclavos de aquel que tenía el imperio de la muerte. Pero ¿sabes qué? Dice que Él vino a destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Te acuerdas de esta palabra, autor de salvación? Es una palabra en griego, la voy a mencionar solo porque es muy interesante. Pero es una palabra, la palabra archegos, que significa literal héroe divino, pionero. En el mundo antiguo tenía la idea de un héroe divino. Una historia muy popular en Roma, en Grecia, y que seguro estos cristianos conocían, era la historia de un antiguo y famoso archegos de la antigüedad. Su nombre es Hércules. Hércules era llamado el gran archegos y salvador, el gran héroe divino y salvador. Pero ¿sabes cómo Hércules salvaba? Destruía a sus enemigos por medio de sus armas y su fuerza. Y el autor simplemente está usando una analogía. No está comparando a Jesús con Hércules, sino haciendo una analogía para decirte, Jesús es el verdadero héroe. Y Él destruyó la muerte. Pero no con las armas que nosotros conocemos. ¿Cómo destruyó y venció a la muerte? No destruyendo a sus enemigos, amando a sus enemigos y dando su vida en la cruz para rescatarlos.
y hacerlos nuevos y llevar muchos hijos a la gloria. Dice un comentarista bíblico, es como si afirmáramos que Jesús es el verdadero Superman, por más burdo que pueda sonar, dice. La Biblia cuenta la historia de una humanidad caída y necesitada de ser rescatada. Y simplemente ahí nos vamos a detener con esto último. Dice el verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Un sumo sacerdote es un mediador, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, esta última parte va a conectar con un argumento más adelante cuando Jesús es comparado con los sacerdotes. Lo único que quiere decir es, ¿por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué convenía? Porque así nos ha hecho libres del pecado, sufrió en nuestro lugar y es el que es un mediador, el que está parado en la brecha entre un Dios santo y una humanidad quebrantada por el pecado. Y como Él se hizo hombre y fue tentado en todo pero sin pecado, Él puede socorrernos en nuestra debilidad. Pero simplemente quiero terminar con esto. La Biblia cuenta la historia de una operación de rescate. ¿Y sabes? Hay algo muy interesante en todas las novelas humanas y en todas las historias a lo largo de los siglos. De alguna manera, en la común gracia de Dios, muchas novelas prácticamente son una historia de redención, la búsqueda de un Salvador, ¿verdad? Eso es lo que en cierta manera cuentan nuestras historias. De alguna manera pueden ver que hay la necesidad de un Salvador. Pero también de alguna manera la humanidad siempre falla en ver el verdadero problema del hombre y falla en identificar a ese Salvador. La última de estas novelas de salvación fue la famosa trilogía de Batman, El Caballero Oscuro. Es una película de acción, pero es una novela filosófica acerca del problema del ser humano. Entonces, primero ves al pequeño Bruce, que ha pasado por una tragedia en una ciudad contaminada y corrompida. Y en su mente lo que él necesita hacer es convertirse en un justiciero y vengador, vengarse de aquel que le robó a su familia. Pero entonces es confrontado cuando intenta matar a quien supuestamente mató a sus padres y no lo hace y termina huyendo. Trata de encontrar un camino mejor, así que encuentra a Ra's al Ghul y entrena para convertirse en el vengador de la Liga de las Sombras. Cuando se entera que el plan de Ra's al Ghul es, tienes que acabar con Ciudad Gótica, porque el problema es que llegó el momento de llamar a cuentas a Ciudad Gótica. La única manera de salvar a Ciudad Gótica es destruyéndola. Así que huye y ahora quiere convertirse en otra cosa, en un vigilante, en un símbolo. Así que crece hasta la tercera película, cuando se da cuenta que es demasiado grande el mal, es demasiado difícil. Han pasado varios años y por un tiempo la ciudad se mantuvo a salvo en base a una mentira. Así que no puede huir más porque se destapa la mentira y tiene que regresar como Batman, pero no es el mismo de antes. Es vencido por un personaje llamado Bane, quien llegó para terminar lo que ha hecho Ra's al Ghul, destruir Ciudad Gótica. Eso es lo que necesita. La justicia ha llegado. Y mientras ve cómo su ciudad se enciende en llamas, arde su corazón al ver su ciudad destruida. Así que regresa y se da cuenta de algo. Ciudad Gótica no necesita un justiciero, ni un vengador, ni un símbolo, sino un ejemplo. Así que en la última escena, cuando está por concluir la última escena en la película, él mismo se va a sacrificar para que Ciudad Gótica no sea destruida. El comisionado Gordon le dice a Batman, dime por lo menos quién eres para decir quién salvó a la ciudad. Y él responde,
cualquiera puede ser Batman. Hasta cuando alguien le pone un abrigo a un muchacho que piensa que la vida ya no tiene más sentido. Y hace alusión a una escena donde cuando él era chiquito, el comisionado Gordon lo arropó con su abrigo. Al final, el mensaje de Batman es: la humanidad necesita un ejemplo. Estamos en problemas, estamos mal, pero si tan solo tuviéramos un ejemplo. ¿Sabes cuál es el problema? Que ninguno de los salvadores que hemos producido nos ha rescatado y ningún ejemplo ha servido. Porque el problema está tan profundo, tan en la raíz. El problema es que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Estamos tan quebrantados por el pecado. Pero este es el plan de Dios, esta es la operación de rescate. Dios se humilló a sí mismo en Cristo. Entró en nuestra experiencia, sufrió nuestro dolor, llevó nuestro pecado a la cruz y resucitó, venciendo por medio de su muerte a la muerte. Y el día de hoy su victoria es total y su gobierno y su autoridad es universal, aunque todavía no ha llegado a la consumación. Pero si crees en Él, si has confiado en Jesús, Él puede hacerte libre del engaño y de la muerte y la esclavitud y convertirte en una persona nueva, libre. Mientras esperamos que un día Jesús, el Señor, regrese y establezca su reino justo por los siglos de los siglos. Así que esta es la historia de la Biblia, una operación de rescate. Oramos. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Y gracias porque Jesús sufrió por nosotros. Él es quien puede ayudarnos a traer el perdón de pecados y la libertad de la esclavitud y una vida completamente nueva. Señor, no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero has enviado un Salvador. Y el día de hoy puedes establecer tu reino en nuestra vida. Y eso puede cambiar completamente nuestra vida y hacernos libres de nuestro egoísmo y pecado y orgullo y la destrucción. Y aquellos que hemos confiado en ti, Señor, sabemos que el día de hoy todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas a Jesús, pero creemos que es una realidad porque le has coronado de gloria y de honra. Señor, anímanos, afírmanos para que aunque el día de hoy, Señor, veamos que aún es difícil, luchemos contra el pecado en tus fuerzas, Señor, y sigamos fieles y leales a ti, Jesús, sabiendo que vienes pronto a establecer tu reino en este mundo. Te damos gracias, Señor.